Bueno, buenas tardes. Me llamo Fernando Puente, para aquellos que no me conozcáis, ¿vale? Soy el director técnico de la estrategia de Chapman, que es una agencia que también se dedica a la explotación de medios, sobre todo deportivos, ¿vale? Tengo 20 años de experiencia en este mundo, del mundo de la informática, y de los cuales 10 en medios de comunicación, y los últimos trabajando sobre plataformas WordPress con gran cantidad de tráfico, ¿vale? ¿A qué le llamamos gran cantidad de tráfico? Que esa es una de las preguntas bastante habituales. Pues siempre que pase de 1 millón, 2 millones, 3, 6 millones de visitas al mes, ¿vale? Al final, todo esto que estamos hablando, optimización, performance, escalabilidad, está orientado a grandes proyectos, ¿vale? Y siempre son proyectos que hay que hacer a medida. Es decir, normalmente el escalado no vale igual para todos y cada uno de los proyectos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es conocer nuestro proyecto. Lo que necesitamos es medir nuestro proyecto, ¿vale? Saber dónde tenemos nuestros cuellos de botella, dónde necesitamos escalar. En función de vuestra web vais a tener unas necesidades u otras. Tenéis que conocer vuestras debilidades, ¿vale? Siempre que Fernando habla del tema de cacheo. ¿Por qué? Porque es una de las debilidades de WordPress. Es decir, la mayor debilidad que tiene WordPress es utilizar MySQL, ¿vale? Que puede sonar a locura, pero es donde está el cuello de botella. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es saturar la base de datos. Si saturamos la base de datos, el WordPress deja de funcionar y no damos servicio. Entonces, rápidamente han encontrado la debilidad. Entonces, como esa debilidad ya la tiene todo el mundo utiliza caché, ¿vale? Pero a veces no es así. A veces tu proyecto, la debilidad está en la parte frontal, porque tienes tema transaccional, porque tienes que manejar sesiones de usuario, porque tienes que manejar muchos datos en tiempo real. Entonces tienes que hacer una estrategia diferente. A lo mejor tu preocupación no está en la parte del caché, sino que está en la parte del frontal. Por eso necesitamos saber dónde está nuestro cuello de botella y decidir dónde necesito escalar, ¿vale? Es muy importante saber dónde necesitáis escalar. Hay proyectos que necesitan escalar en el frontal, que es hacia donde vamos todos, utilizando técnicas de cacheo, CDNs de tipo storage o de tipo DNS. No sé si lo sabéis, pero hay dos tipos de CDN, ¿vale? La CDN que está por delante, como la de Cloudflare, que decía Fernando, es CDN que apunta a nuestro dominio. Tiene el mismo nombre que vuestro dominio. Lo único que sirve el contenido antes que vosotros. Y CDNs de tipo storage, que significa que están alojadas, como en el caso de Photon, en un servidor externo. No estarán en vuestro servidor, ¿vale? Pero son dos estrategias diferentes y que se pueden combinar. Influyen muchas más cosas, temas de SEO, infinitas cosas, ¿vale? Entonces, ¿dónde necesito escalar y dónde necesito alta disponibilidad? Cuando hablamos de escalabilidad, no estamos hablando de alta disponibilidad, ¿vale? A veces vuestros sitios pueden ser escalables, pero no estar en alta disponibilidad, ¿vale? Y al revés, vuestro sitio puede estar en alta disponibilidad, porque imaginaros que tenéis vuestro proyecto en 2 data centers diferentes, lo tengo en Madrid y en Valencia, y cuando se cae en Madrid se activa Valencia. ¿Mi proyecto es escalable? No. Mi proyecto está en alta disponibilidad, no es escalable, son conceptos diferentes, ¿vale? Ese proceso de medición va de manera continua y va de manera en función de los hábitos de consumo que tiene la gente en vuestra web. Os traigo aquí un ejemplo que nos ha pasado a nosotros. En 2 años hemos pasado de tener el 40% del tráfico en móvil a tener el 70%. Todas las estrategias que planteamos, porque nuestro 60% del tráfico era web, las hemos tenido que ir actualizando, ¿vale? ¿Qué ha pasado también entre medias? Que las tecnologías cambian. Este año estamos hablando de AMP, el año pasado no hablábamos de AMP. De aquí a 3 meses vamos a hacer lo mismo y contaré pues, Facebook Instant Articles, hablaremos de Apple News, hablaremos de nuevas tecnologías. Y en esas nuevas tecnologías hay que hacer lo mismo, saber si tenemos un cuello de botella o no, saber si son escalables o no y cómo lo aplicamos a nuestro proyecto. ¿Qué es lo que hago ahora? Invertir en tecnologías que vayan relacionadas con el mundo móvil. Cada vez voy a invertir menos recursos en mi site con el tema web. Voy a perjudicar a ese 30% porque me interesa mejorar el 70%. ¿Cómo vamos a ir optimizando? Pues nos ha dado un avance Fernando. La primera optimización es muy rápida. Partir vuestro proyecto en 2. Vuestro proyecto va a tener siempre una parte dinámica, ¿vale? Que suele ser la parte de los contenidos, la parte que tenéis normalmente alojada en la base de datos, a no ser que estéis escribiendo en tiempo real. Imaginaos que tuvierais un proyecto de chat en tiempo real. Evidentemente no es la base de WordPress. La base de WordPress es escribir, almacenar en el CMS y servirlo. Y tenéis contenido estático, ¿vale?
Normalmente los HTML, los JavaScript, los CSS. Sobre eso luego haremos optimizaciones. Nos lo llevaremos a una CDN externa, lo comprimiremos, haremos lo que sea. Haremos un minify, haremos una serie de estrategias. Entonces, paso número 1 de optimización, evidentemente partirlo. Partirlo en dos. Uno, lo que es contenido dinámico y otro, lo que es contenido estático. En función de la optimización que querráis hacer, nosotros hemos llegado incluso a cachear contenido dinámico. Es decir, a nosotros se nos quedan pequeños los plugins de caché, porque cuando tenemos una alta tasa de rendimiento, una alta tasa de tráfico, lo que hace al final es atorar el plugin de caché. Los plugins de caché son efectivos si el usuario viene cada cierto tiempo, porque la máquina tiene que traer el contenido de la base de datos, formatearlo y guardarlo en memoria. Eso, evidentemente, está muy bien cuando el contenido no lo cambias en 10 minutos. Imaginaros que el contenido, lo que estáis haciendo es un partido de fútbol en directo. ¿Cuántas veces va a cambiar vuestro contenido durante el partido de fútbol? Entonces, es ridículo tener estrategias relacionadas con los plugins de caché para ese tipo de contenidos. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajar sobre memoria. Es decir, hackeamos el WordPress para no trabajar sobre la base de datos, sino trabajamos directamente sobre memoria, que es un recurso todavía más rápido. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos microcacheos, o sea, a nivel de 6 segundos, 10 segundos. ¿Vale? ¿Cómo vamos optimizando? Pues como os estaba contando, a veces utilizando datos volátiles en memoria, que es más rápido, mediante el uso de microcaché, mediante el uso de memcaché, en vez de en base de datos. Utilizamos microcacheos, no en WordPress, por delante de WordPress. ¿Vale? Esa discusión que hablaba antes, si utilizar Nginx o no, hay muchos más servidores por delante, los vais a ver. No solo utilizar Nginx, utilizamos técnicas de proxy inverso, es decir, cacheamos contenidos durante un corto espacio de tiempo. ¿Vale? Y lo hacemos a nivel de sistemas, no a nivel de WordPress, porque haríamos trabajar mucho a la máquina para simplemente cachear un dato en memoria. Y, evidentemente, otro tipo de optimizaciones que, igual que os decía, cómo ha cambiado el mundo en 2 años, ahora mismo también las tenemos. ¿Vale? Recomendación número 1, pasar vuestros proyectos a HTTP2. ¿Vale? Urgentemente. Es mucho más rápido, libera carga de vuestro servidor, vais a mejorar en cuanto a pues bueno, los famosos page speed, los famosos rankings, los famosos tiempos, ¿vale? Y no afecta nada a vuestro servicio. Lo único que cambia es que vuestro proyecto pasa de HTTP a HTTPS. Pasar a PHP 7. Las versiones que estamos utilizando en WordPress son compatibles con PHP 7. Va a liberar carga, va a ser más rápido, ¿vale? Utilizar ese tipo de optimizaciones. Es decir, un proyecto que yo estaba diseñando hace 2 años, pues ha tenido que ir mejorando. Es decir, los proyectos ahora tienen que estar vivos. Seguimos optimizando y nos encontramos ya con el punto del escalado. Todos los proyectos que tienen escalabilidad tienen estos 3 problemas. ¿Vale? Problema de consistencia. ¿Qué significa? Tengo que tener el mismo software, aunque parezca una chorrada, en todos y cada uno de los servidores. Es decir, cuando yo despliego una actualización, todos los servidores que van a servir ese software tienen que tener la misma versión, el mismo código. Si no hacéis eso, estáis dando contenido diferente. El tema de los recursos compartidos. Yo puedo tener una maravillosa granja de servidores web, pero todos tienen que al final acceder a los mismos recursos compartidos. A la foto del autor, a la foto que he subido relacionada con mi post. ¿Vale? Ese es uno de los problemas. Que a simple vista a lo mejor es fácil, pero cuando manejáis unos 370 gigas de información, os podéis imaginar que no es fácil. No es nada fácil y, sobre todo, con mucha velocidad de actualización. Es decir, cuando yo estoy subiendo, pues, no sé, una foto de un penalti, si yo no tuviera escalado ese recurso compartido, transmitirlo todos y cada uno de los servidores, en cada una de las CDNs, en cada uno de los data centers, pues seguramente estaría metiendo mucho retardo a todo ese recurso compartido y a todos esos servicios. Entonces habría usuarios que estarían entrando viendo una foto y habría otros usuarios que estarían entrando viendo otra foto. Y por último, el balanceo de carga. Cuando escaláis un proyecto, lo que intentáis es que todos los elementos dentro de ese proyecto tengan la misma carga.
Si no, no vale para nada. Si resulta que hago una estrategia de balanceo y resulta que el 90% se lo está comiendo un servidor y el otro 10% el otro servidor, lo que vais a hacer es pagar de más a este señor, ¿vale? Porque el objetivo al final de todo esto es que lo que hacemos es pasar a una infraestructura elástica, ¿vale? Si esta charla os la hubiera dado hace 5 o 6 años, hablaríamos pues, de lo que yo tenía, infraestructuras dedicadas, que era muy fácil hacer escalados. Ibas al proveedor HP, comprabas máquinas, bueno, primero convencías al financiero para que te diera el dinero, comprabas máquinas, la ponías a funcionar y otra. Oye, que necesitamos escalar, Visa o Talón y otra máquina. Pero a lo mejor el uso de esa máquina pues era el 1% al día, el 2% al día. ¿Por qué? Porque habías puesto una máquina solo para cuando tuvieras picos. Ahora la estrategia es diferente. La estrategia es que este señor es el que se tiene que encargar de poner las máquinas y yo pagarle por servicio. Es decir, al final lo que yo tengo que hacer es crear una plataforma inteligente que aproveche los servicios, que escale automáticamente en función de las necesidades. Y yo le pagaré por el servicio. Le he traspasado él el problema. Él me tiene que dar los recursos técnicos. Yo tengo que tener los recursos preparados en mi máquina para que escale. Para que escale de dos maneras, ¿vale? Vertical y horizontalmente. Es decir, dentro de mi cloud, que ahora veréis un concepto de cómo lo tenemos desarrollado nosotros, lo que hacemos es que un cloud puede crecer verticalmente, aumenta los recursos de CPU y memoria, que no tienen por qué aumentar a la vez. Por eso os digo, y vuelvo a repetir, que muchas de las estrategias de escalabilidad están relacionadas con vuestro proyecto. Normalmente los proyectos de e-commerce crecen verticalmente en consumo de memoria, porque manejan más sesiones, porque manejan más datos, y los proyectos que están relacionados con el tema de contenidos lo que hacen es consumir más recursos de RAM, más recursos de CPU. Necesitan servir más rápidamente las peticiones. Tienen menos peticiones, o sea, tienen más peticiones de menos carga. Con lo cual la escalabilidad es diferente. La escalabilidad horizontal es cuando no deseo seguir subiendo recursos en esa máquina, porque la escalabilidad vertical tiene una limitación. Si vuestro proyecto empieza a escalar mucho, normalmente no es que esté entrando mucho tráfico, normalmente es que tenéis un problema y se ha quedado viciada la CPU, tenéis un problema de software, no puede escribir en disco, la máquina se vuelve loca y empieza a asignaros CPUs y CPUs y CPUs y CPUs y está continuamente redimensionando. ¿Qué es lo que hacemos? Crecer horizontalmente, ¿vale? Para eso hay una serie de estrategias, que es determinar umbrales. Cuando llegues al 80% de consumo de CPU, abre una unidad en paralelo y le dices al balanceo, y ahora cambia. Has cambiado un 80% por 2 por 40, con lo cual vas a poder dar mejor servicio. Llevado al mundo de WordPress, pues si todos habéis instalado un WordPress, sabéis los elementos que tiene WordPress. WordPress tiene una parte web, la parte del código, que es eso que acaba en .php, ¿vale? La parte de los contenidos o el media, ¿vale? Y la parte del MySQL. Nos ponemos a escalar y rápidamente lo que tenemos que hacer, nuestra estrategia es separar en capas, ¿vale? Es decir, al final nosotros, por ponernos un símil, lo que tenemos es esa ensalada bonita, fenomenal que nos ponen en el restaurante, que está la lechuga con el tomate, con el mango, con las tiras de pollo y todo eso. Y ahora te dicen, y ahora esta ensalada, pues tienes que hacer otra igual. Pues vas cogiendo el pollo, vas cogiendo la lechuga, vas cogiendo el tomate. Es decir, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a partir, ¿vale? Sobre todo pensando a nivel de sistemas, ¿vale? Por un lado lógico y por otro lado a nivel de sistemas. Es decir, tenemos una parte web, tenemos una parte que es la parte de WordPress, tenemos una parte de base de datos, añadimos una parte que es el uso de memoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a optimizar recursos. Esto normalmente lo utilizan mucho todos esos plugins de caché que decía antes, y la parte de media. ¿Qué es lo que intentamos? Lo que intentamos es esto. Esto es una arquitectura elástica, ¿vale? Lo que nosotros hemos conseguido es hacer nuestro proyecto en capas y asignar un contenido lógico a cada una de las capas, ¿vale? Entonces tendré CDNs por delante, que tienen una misión, que es dar contenido estático,
que va a cachear en largo tiempo. Tenemos servidores para ese contenido estático que están por detrás de las CDNs, tanto en Nginx como en Varnish. Varnish es una tecnología de caché inverso, ¿vale? Entonces, en esa parte hacemos microcacheos. Tenemos Apache. Nosotros utilizamos, dando un poco respuesta a lo que decía antes Fernando, nosotros utilizamos los dos. Yo utilizo Nginx en mi cloud inicial de servidores para servir contenido estático. ¿Por qué? Porque está optimizado para dar contenido estático. Y utilizo Apache porque está más optimizado para hablar con PHP, ¿vale? Que es al final el core que necesitamos. Mis conectores con la base de datos los he separado de WordPress. No están en WordPress, están en otras máquinas. Es decir, puedo ir creciendo en esta parte porque tenga necesidades de CPU, ¿vale? Puedo ir creciendo en esta parte porque tengo necesidades de MySQL, puedo crecer horizontalmente en cada una de las capas. Puedo crecer en esta parte, ¿vale? Que esto es el uso de memoria. ¿Por qué? Porque necesito cachear objetos en memoria para que funcionen más rápido que en base de datos, ¿vale? Y puedo cachear lo más importante. Aquí es donde alojo mis contenidos, ¿vale? Al final, GlusterFS es una tecnología de almacenamiento. Lo que tenemos es, imaginaros, un disco de red compartido para llevarlo a un símil, y lo que hacen los servidores es leer y escribir en este disco de red. Todo esto al final son clouds. Yo lo que conecto son mis clouds privadas entre sí. Cada cloud puede crecer. Cada cloud tiene una escalabilidad diferente, unos umbrales diferentes, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos que ir definiendo. Con lo cual, vuelvo al principio, conocer vuestro proyecto, importante. Conocer cómo lo está usando la audiencia, conocer las tecnologías, ¿vale? Yo aquí pongo PHP 7, hace 6 meses no lo ponía. Ponía PHP 5.6, creo que era la que teníamos. Todo eso tiene que ir variando. Mi idea a futuro es cargarme esto. No sé si a alguno de Automatic le van a temblar las piernas, pero es que he descubierto que hay una base de datos en SQL que trabaja en memoria, que se llama MenSQL. Entonces, ¿para qué trabajar en disco? Si puedo trabajar en memoria. ¿Por qué? Porque sigo teniendo un cuello de botella. ¿Vale? Pues este es el punto al que hemos llegado y seguramente del cual tendremos que optimizar. En estos momentos, un poco a nivel de datos, pues estos son nuestros principales medios. ¿Vale? Pues SportView tiene unas 7 millones de visitas, Basque Forest, que es un nicho. No sé si los antiguos del lugar os acordáis de Baquia. Bueno, pues Baquia es un proyecto que hemos cogido hace unos meses y estamos reflotando. Es un proyecto del año 99. Los que no os acordéis es que sois demasiado jóvenes, ¿vale? Y luego, pues, proyectos de nicho. Hacemos las webs para la MLS, para la Superliga China, además en multidioma. Y bueno, pues un poco por poneros cifras de lo que estamos trabajando, ¿vale? No solo a nivel de visitas, sino, como podéis ver, en tasas de transferencia, ¿vale? Seguro que hay proyectos que tienen visitas parecidas a las nuestras, pero es prácticamente imposible dar esas tasas de transferencia. Imaginaos transmitir 180 gigabytes por día y, sobre todo, pensar que esto se realiza en picos. Al ser un medio de comunicación deportiva, esta noche que tenemos un Atlético Madrid-Bayern, pues no sé, tendremos picos de 15.000 usuarios minuto y cosas de eso. O sea, todo es muy concentrado, con lo cual, súper necesario que esa escalabilidad sea elástica, ¿vale? Yo no voy a provisionar para todo el mes lo que necesito solo para el partido de esta noche, que era lo que hacía antes, y pagaba facturones, como os podéis imaginar, en cuanto a servidores. ¿Qué os sugiero? Que vuestro escenario siempre es de mejora continua, ¿vale? Pero para todo, tanto optimización, como decía Fernando, no solo darle cada vez que os salte el aviso, le doy al update. Oye, que ahora ha salido anoche la 451. Le doy al update. Entérate en qué te tenías que haber actualizado, por qué ha salido la nueva versión. Entérate si alguno de los plugins que estás utilizando o alguno de los temas que estás utilizando tiene alguna incompatibilidad con eso, ¿vale?
¿Me hace falta a mí? Una de las cosas que yo veo, porque también hago consultoría de proyectos, es que me encuentro cosas que la gente ahora ha ido recogiendo por ahí. Lo bueno ahora de Internet es que se ha democratizado mucho. Entonces te conectas pues, a webs como la de Fernando, ves un truco buenísimo, llegas, lo copias, lo metes en el Functions y para adelante. Luego llegas allí y dices, pero si has metido aquí una optimización de un plugin que tú no tienes. O si estás cacheando los ficheros PNG y tu web solo sirve JPG. Pues ese tipo de cosas. Que a veces es lo complicado, saber si la optimización la necesitas o no. Ya pasaremos a lo del escalado. El escalado es el siguiente paso. He llegado a mi tope de capacidad de computación que se decía antiguamente, he llegado a mi tope y necesito seguir creciendo. Ciertas optimizaciones se vuelven obsoletas. Una optimización que hicimos hace 2 años, la de partir los dominios, que se sigue utilizando ahora con HTTP2, pues es obsoleta. Ya no nos hace falta, volvamos a reunirlo todo en un dominio. Y sobre todo lo más importante, que es el tema del proveedor de hosting. El proveedor de hosting para nosotros, o la relación que tenemos del proveedor y que deberíais de tener con el proveedor de hosting, debe cambiar. No debe ser solo mi proveedor, debe ser mi partner, ¿vale? Porque esto tiene que estar estrechamente ligado. Yo tengo que conocer sus sistemas y él tiene que conocer o tiene que ayudarme a utilizar de una manera más eficiente sus sistemas. Eso es lo que hemos hecho nosotros en el caso de SiteGround. Y nada más. Muchas gracias y espero que os haya servido.